en el libro de Génesis, capítulo 17. Libro de Génesis, capítulo 17, comenzando el versículo 9 hasta el 14. Y para ser un poquito más específico, comenzando el versículo 12 también, cuando dice, de generación a generación, todo varón debe de ser circuncidado al octavo día, que ese octavo día es después de un bebé que nace a los 8 días en adelante. Después de haber nacido de 8 días en adelante, se supone que deben de circuncidarlo. Hablar de la circuncisión, hay dos formas de hablarlo. Hay dos maneras de hablar del tema de la circuncisión. El tema de la circuncisión se habla de una manera física, físicamente y literal, comenzando con Israel, con los judíos, comenzando con Israel y los judíos, de acuerdo al pacto, la promesa, la alianza, como quieran llamarle, pacto, promesa, un acuerdo, una alianza, un pacto, una promesa, una alianza, un acuerdo, un plan, se le podría llamar un plan que Dios tenía con Israel y lo hizo por medio del llamamiento de Abraham, que Abraham fue el primero en ser circuncidado. Abraham fue el primero en ser circuncidado. Vamos a estar hablando de Abraham, de la circuncisión, en términos físicamente y literalmente, de acuerdo al plan que Dios tenía con Israel y los judíos. Y también hablaremos de la circuncisión dentro del punto de vista de Pablo el apóstol en Gálatas 2, 7 y 8. También, ¿ok? Estamos ready. Vamos a empezar. Gracias, Señor, por un día más. Soy débil. No entiendo todas las cosas. A veces me hace falta bastante de tu entendimiento y de tu conocimiento. Y a veces me hace falta todo. En cuanto a conocimiento y entendimiento, me hace falta todo de ti. Pero sabemos que tú nos ayudas en nuestras debilidades. Te pido por cada hermano que nos ven y nos escuchan, que sacan de su ratito, de su tiempo libre, para escuchar una palabra que sea tuya y que les sea de gran bendición a su propia vida y de gran conocimiento y de crecimiento espiritual para tu gloria y tu honra, Señor. Bendice a cada hermano que nos ven y nos escuchan, aunque sean poquitos. Son poquitos los hermanos que nos oyen, que nos ven, que nos siguen, pero esos poquitos tú lo has traído con un propósito. Son tuyos. Y eso es lo más importante, que son los que tú has permitido traer. Gracias, Padre. Te pido que me ayudes en mis debilidades. Soy débil, pero tu palabra dice, diga al débil, fuerte soy, para tu gloria y tu honra, Señor Jesús. Gracias, Señor. Aquí te presento esta enseñanza y esta palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén y amén. Vamos a empezar. Hablaré de la circuncisión dentro de un punto de vista físicamente, literalmente, de acuerdo al plan, al diseño que Dios tenía con Israel. Y también de acuerdo al modelo y ejemplo del patriarca Abraham. El patriarca Abraham. Y hablaré también dentro del punto de vista de Pablo el apóstol en Gálatas 2, 7 y 8. Yo pensaba hablar el tema de Gálatas 3, 19, cuando Pablo escribe y dice, ¿para qué sirve la ley? Y de hecho, pues yo voy a hablar de ese tema ya mismo. ¿Para qué sirve la ley? En Gálatas 3. Ahí es donde yo iba a moverme. Yo iba a moverme hoy en Gálatas 3, 19. ¿Para qué sirve la ley? Como Pablo escribe. Pero decidí hablar el capítulo 2 para terminar completamente el capítulo 2 y moverme al capítulo 3 también. Ok, gloria a Dios. Entonces, tengo otros temas pendientes más para darle seguimiento, como el tema de la salvación, justificación, perdón de pecado
y entre otros temas más que quiero compartir con ustedes ya mismo, porque están en proceso, están poquito a poquito en desarrollo esos temas, ¿ok? Bien, vamos a comenzar a hablar de Abraham. Comenzamos con Abraham. Abraham era un hombre que Dios llamó. La pregunta es si Abraham era judío o era gentil. ¿Qué era Abraham? ¿Qué era Abraham? ¿Judío, gentil o qué? Bueno, para los efectos, si leemos Romanos 4, 9 al 12, vamos a leer Romanos. Tengo la Biblia electrónica allí. Dame un segundito, no que la busco, se me olvidó. Bien, ya la tengo aquí. Romanos 4, de 9 al 12. Pablo nos da una referencia de la circuncisión y la incircuncisión. Dice así: ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pues decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando Abraham en la circuncisión o estando Abraham en la incircuncisión? Pues no en la circuncisión, no en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió entonces Abraham la circuncisión como señal, una evidencia, una marca. La señal es como una evidencia, una marca de un pacto que Dios hace, como una evidencia que Dios da a un pueblo. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo Abraham aún estando, aún Abraham en la incircuncisión. Estando Abraham en la incircuncisión, con el prefijo in, estando Abraham en la incircuncisión, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, para que fuere el modelo, el ejemplo de la fe, para que todas las naciones que crean en Cristo fueran salvos, en otras palabras. Okay. Pero entonces aquí Pablo nos enseña de que Abraham no fue judío, ni tampoco Abraham estuvo bajo la ley. Abraham no estuvo bajo la ley porque Abraham estaba mucho antes que la ley de Moisés. Abraham no estaba bajo la ley porque Abraham estaba mucho antes que la ley. Y segundo, Abraham no fue judío ni tampoco fue hebreo. Más bien se considera como si fuera un gentil. Vamos a llamarlo así, pongo la palabra como si fuera un gentil. Pero para la mentalidad de Dios, dentro del plan de Dios a través de Cristo para salvación, perdón de pecado y salvación y bendición, Dios al escoger a Abraham, Dios no lo escogió con la mentalidad. Si Abraham era judío, hebreo, gentil, Dios no escogió a Abraham con esa mentalidad. No la escogió. Si Abraham fue realmente un gentil, lo único es que eso nos ayudaría a nosotros a entender, a nosotros que no somos judíos, a los que no son judíos, a los que no son hebreos, que son obviamente los gentiles en las demás naciones generales. Pues nos ayudaría a entender que la fe de Abraham revelaría que la salvación y el perdón de pecados después de la muerte de Cristo
después de la muerte de Cristo, dentro del ministerio de Pablo el apóstol, pues entonces si Abraham fuera como un gentil, eso revelaría que la salvación y el perdón de pecado y el amor de Dios después de la muerte de Cristo en adelante alcanzaría más lejos que son a los gentiles por gracia, y que nosotros hoy en día pues seríamos salvos. ¿Ok? Bien, perfecto. Ok, estoy poco a poco. Poco a poco. Poquito a poquito llegaremos. No puedo ir muy rápido, porque si voy rápido, hay muchas cosas en la mente que se me olvidan y se me escapan de la mente. Esto significaría, Dios mío, esto significaría que la salvación y lo que llamamos la gracia, el evangelio de la gracia, es mucho más antiguo, mucho más viejo que la ley. Esto significa que el plan de Cristo, por medio de Abraham, ¿verdad? Significa que Cristo mismo y su evangelio de gracia y la justificación y la bendición para nosotros ya estaba de antemano, ya estaba preparada y guardadita de antemano a través de la fe de Abraham, como siendo Abraham como si fuera un gentil, y no judío. ¿Ok? Ok, perfecto. Vamos a ir poco a poco, con calmita. Con calmita vamos a ir poco a poco. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Esto me pasa cuando yo estoy hablando con calma, tranquilo, relax. Y lo que yo me meto cuando me meto a la gracia, cuando yo me meto a la gracia y estoy sumergido en gracia, en fe, en justificación, yo cambio. Soy diferente. Soy distinto. Soy diferente. Cuando me meto a la ley y me envuelvo con personas que están bajo la ley y todo el juicio, tú me ves a mí bien triste, bien apagadito. Por lo tanto, es bueno uno disfrutar la gracia, porque estamos en tiempo de gracia. ¿Se acuerdan ustedes de Abraham con su hijo, verdad? Cuando Dios probó a Abraham en Génesis. Abraham, toma tu único hijo que tienes, amájalo y átalo en holocausto. Y pues tú sabes, ok, ¿se acuerdan de eso? Y Abraham le dijo a Dios, está bien, Señor, pero ¿dónde está el cordero o el animalito para el sacrificio? Porque no encuentro el cordero, no hay. O sea, tú quieres que yo sacrifique a mi hijo. Eso es lo que tú me estás pidiendo, que yo sacrifique a mi hijo. Efectivamente sí. Pero la intención de Dios no era tomar a su hijo para sacrificarlo, amajarlo y hacer un sacrificio de expiación o de holocausto. No. El pensamiento de Dios era probar a Abraham. Y el pensamiento de Dios era enseñarle a Abraham que el único que tiene que hacer un sacrificio para morir y para perdonar los pecados para todos los que crean, sean judíos, sean gentiles, es Cristo, no es el hombre. Pero eso revela más. Sí, eso revela muchas enseñanzas. Revela también, dame tiempo. Dame tiempo, en lo que yo voy coordinando poco a poco. El mensaje se va a ir completamente en esta parte justa todavía. Esto revela que el hombre pecador
A partir del pecado de Adán y Eva, el hombre cayó en pecado y se hizo un pecador y estaba bajo la maldición de la ley. Esto revela que el hombre no puede ser salvo solo por su propia obra, sino que el hombre debe de ser salvo y regenerado a través de un Cordero, Jesucristo. Pues entonces Dios permitió que su hijo Abraham fuera amajado en holocausto, pero la intención de Dios es en darle una enseñanza a Abraham y a nosotros nos sirve como una enseñanza reflexiva para reflexionar de que Cristo murió en nuestro lugar, porque se supone que nosotros éramos el que teníamos que estar muertos, ser muertos por causa de nuestro pecado, y Cristo se colocó. O sea que la intención de Dios con Abraham no era sacrificar a su hijo en holocausto, era que la intención y la revelación que se esconde es que era el hombre el que tenía que morir. Y Cristo es el que se puso en la posición y en el lugar del hombre para morir por nuestros pecados, para cuando Cristo muere y resucite, todos, judíos o gentiles, crean en el sacrificio de Cristo, haya creído, puede ser salvo. Puede ser salvo. Lo que me llama la atención, lo que a mí me llama la atención, es que cuando Dios le dijo, cuando Abraham dijo, no hay un cordero, entonces Dios le reveló a Abraham y le dijo, Abraham, mira a tus espaldas. El Dios no hay un cordero. Abraham, escúchame, mira a tus espaldas. Y Abraham miró a sus espaldas. Mira, Señor, un cordero que está trabado, que sus cuernos están trabados y amajado o trabado en un árbol de zarzal. Míralo. Sí, sí, mira, Señor, un cordero. Apareció un cordero, Señor. Sí, mira, sí. Ok, perfecto. Escucha, vamos poco a poco. ¿Tú sabes qué significa eso? ¿Tú sabes, ¿Tú sabes qué significa eso? Cuando Abraham miró un cordero a sus espaldas, significa que Cristo Jesús y la gracia y la bendición para nosotros a través del Evangelio es mucho más antiguo, más viejo que la ley de Moisés. Ya Cristo estaba mucho antes que la ley de Moisés. Ya Cristo tenía todo preparado. Tanto así para judíos como tanto así para nosotros también. La gracia y la bendición de Abraham para que alcance y llegue más lejos en este tiempo. Ya la gracia de Dios y el plan de Dios de salvarnos es mucho más antiguo y mucho más viejo que la misma ley. Cristo y su gracia estaban mucho antes que la ley. ¿Ok? Vamos poquito a poquito. En el nombre del Señor, vamos a seguir con Abraham. Vamos a continuar con Abraham, porque el tiempo avanza. ¿Por dónde voy? Muchachos, el tiempo avanza. Entonces, cuando Dios escoge a Abraham, porque todavía no ha empezado con la circuncisión, Dios llama a Abraham y Abraham fue el primero en circuncidarse, dentro del término físicamente y literalmente. Abraham era un patriarca escogido por Dios, el primero en ser circuncidado, el padre de la fe. Y cuando Dios escoge a Abraham, no se trata si Abraham era judío, era gentil o era hebreo. No, Dios no estaba pues poniendo su mirada en eso. Y te lo voy a demostrar. Vamos aquí a la Biblia. En cuanto a que Abraham, por la fe de Abraham, muchas naciones y descendencias de Abraham van a ser bendecidas, incluyendo los gentiles más adelante, después que Cristo venga. En cuanto a esto, a la bendición espiritual de salvación, vamos a buscar Gálatas 6. Gálatas 6, 15. Mira lo que Pablo dice en Gálatas 6, 15. Porque ni
la circuncisión ni la incircuncisión valen nada, sino una nueva creación. Escucha lo que Pablo dice. Vamos a escribirlo aquí en la pizarrita. Vamos a escribir la pizarra. Pablo dice, ni la circuncisión, circuncisión. Y también Pablo dice, ni la incircuncisión, dice Pablo, vale nada. Okay. Observa que Pablo está aquí poniendo una conjunción que es la conjunción ni. Y esta conjunción ni, gramaticalmente, es una conjunción como... Hay dos tipos de conjunciones. La conjunción y que este tipo de conjunción y también sirve como para agregar o añadir. Pero también sirve como para diferenciar, para dividir también, agregar o también podría ser dividir, pero yo pongo como más bien agregar. Pero cuando dice aquí ni, esta conjunción ni es gramaticalmente es una conjunción de negación. Negación, como que negan. Ni Pedro ni Juan van para la iglesia conmigo. Ay, papito, llévame a la playa, mami. No. Ni tú van a la playa. Como que están negando algo. Entonces, cuando hablamos de ni la circuncisión, ni tampoco la circuncisión vale nada. Lo que Pablo está hablando es que el plan de Dios para salvación, tanto a judíos como a gentiles, no tiene nada que ver con ser un judío bajo la circuncisión, que lo vemos aquí. Circuncisión que tiene que ver con el judío y también con las 12 tribus de Israel, con Israel, que en este caso sería cuando están bajo la ley, y tampoco con la incircuncisión, que lo vemos aquí, con la incircuncisión, que en este caso la incircuncisión es la marca y la señal. La incircuncisión me siendo todas las demás naciones que no son judíos, ni son israelitas, que no participan de la ley, de los pactos, de las promesas, del Torah, la Torah, los mandamientos, la ley, que no participan dentro del plan y el diseño de Dios con el pueblo de Israel. No participan con el plan de Dios dentro del pacto que Dios estableció con el pueblo de Israel y con los judíos, que significa la circuncisión. Entonces, la incircuncisión, aquí, la incircuncisión son todas aquellas naciones que no son judíos, no son judíos, son lo que llamamos, como dice aquí, son los gentiles. Aquí está. Los gentiles, que después de la muerte de Cristo, pues los gentiles, a través del ministerio de Pablo, que viene siendo aquí la incircuncisión, aquí está, la incircuncisión, que se le conoce también como el Evangelio de la Gracia, que es donde Pablo está bajo la administración. Pablo administra el Evangelio de la Gracia, que también es un sinónimo y un equivalente a la incircuncisión. ¿Lo ve aquí? Incircuncisión. Pues entonces, en este tiempo que nosotros estamos viviendo, que es la gracia, la salvación, cuando llega el tiempo de la iglesia, en este tiempo aquí está el tiempo de la iglesia. Pues entonces la incircuncisión llegó más lejos y alcanzó. Pero Pablo está expresando aquí
en Gálatas que no tiene nada que ver. La mente de Dios no está puesto si tú eres un judío, eres un gentil. Parece ser que la mente de Dios está puesta en aquí, en la fe. Tanto judío como gentil, que viene siendo aquí, los judíos que están bajo la circuncisión, que están bajo la ley, y la incircuncisión, que es después que Cristo muere, para que los gentiles también sean salvos, que es aquí, en el ministerio de Pablo. Pues tanto los judíos como gentiles, pues cuando llegue la promesa de un Salvador Jesucristo, por la fe, pero en un Salvador Jesucristo, tiene que ser bajo un Salvador, no bajo la ley, sino bajo la salvación, pero entonces van a ser salvos todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Por eso Pablo dice, ni la circuncisión ni la incircuncisión valen nada. ¿Qué es lo que vale? Pues la fe, aquí está. El que crea. Ese es el plan que Dios quería. Parece ser que todo Israel, todo el pacto de la ley, todo el Antiguo Testamento va dirigido y apunta a un Salvador. Porque la ley no viene a salvar a nadie. El que viene a salvar es Cristo a través de la fe en Cristo Jesús. Ay, respira. Respira. No es fácil. No es fácil. Aleluya. Gloria a Dios. Pero entonces Pablo entiende que no vale la pena. Dios no está interesado si es judío, es gentil, si es griego, si es romano, si es aquello. Dios está interesado todo. Dios mira con su amor a todas las personas. No, Dios salva a algunos y a otros. No, no, no. No me venga con calvinismo. Dios, el plan de Dios es salvar a todos. A todos el que crea será salvo. Pero hay que esperar que llegue un Salvador. Abraham fue el ejemplo y el modelo. Que todos aquellos que crean, y si Dios le dijo a Abraham, ¿tú crees eso? ¿Tú crees que yo voy a salvar al pueblo de Israel cuando llegue la cruz? Y tú crees que también yo voy a salvar a los de la gracia, a la dispensación de gracia más adelante, a muchas naciones. Pues entonces, si tú lo crees, así será. Parece ser que Dios estaba pensando aquí también, en un tiempo futuro, que tiene que ver con la gente que son gentiles, que nada tiene que ver con los judíos, para que sean salvos. Ok, todavía no he terminado. Todavía falta hablar de la circuncisión. Bíblicamente, de acuerdo a Génesis 17, del 9 al 14. Poquito a poquito llegaremos en el nombre del Señor, ¿ok? Vamos a pasar al próximo video, en el nombre del Señor. Pasamos al próximo video.